Bueno, empezamos con el primer tema, el cual es los sujetos del derecho mercantil. ¿A qué le llaman comerciante? Pues bueno, según la ley establece que el comerciante es persona física y moral que las sociedades constituidas de conformidad con las leyes mercantiles. Esto quiere decir que si yo vendo algo está constituido por la ley y yo soy una persona física porque estoy en todo lo que es registro y todo ese tipo de cosas. Para quienes no saben, el comerciante, existen dos tipos de comerciante: el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual es una persona física que vende masivamente. Esto quiere decir que un producto pues lo vende a todo el mundo sin ningún problema. En cambio, los comerciantes sociales más que nada son dos o más personas que hacen un contrato de acuerdo a un bien o servicio específico y las actividades que tienen que hacer en la empresa más que nada son sin fines de lucro, más que nada son más porque a eso se van a dedicar, ¿no? Para quienes no sepan, existen 6 deberes de los comerciantes, una cosa es que uno se deben de matricular en el registro mercantil. El 2, más que nada se inscriben en este registro mercantil como menciono, pero llevan los documentos de los cuales la ley exige. Llevan la contabilidad de su negocio, conservan y arreglan la ley con los documentos relacionados a sus negocios, denuncian ante un juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones. Y el 6, que es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleales. Estos son los 6 deberes que necesita hacer cualquier sujeto comerciante y se deben de llevar a cabo bajo la ley. Es decir, que tienen que estar bajo el registro, tienen que estar bajo la ley del comercio, el registro, todo lo que se lleva con la Secretaría de Economía Pública y Crédito, para que puedan ser un comerciante legal en este país. Bueno, es un tema de sociedades mercantiles. Vamos a hablar de cada sociedad, características y qué son o por qué están haciendo. Bueno, en México existen 6 tipos de sociedades, o puede variar una que otra. Existe la sociedad de nombre colectivo, existe la sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad nómina, sociedad de comandita por acciones y sociedad corporativa. Bueno, estas 6 existen para los diferentes negocios, dependiendo de lo que es tu negocio, dependiendo de la sociedad, ¿no? Bueno, para quienes empecemos por la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, esta sociedad es más que nada la que constituye entre socios que solamente están obligados a pagar las aportaciones. Puede ser con dinero, con capital humano, ya que representan más que nada los títulos negociables en el orden al portador, y pues solo son cedibles en casos específicos y los requisitos que marca la ley. En el caso de la siguiente sociedad de la que vamos a hablar, vamos a hablar de la sociedad de comandita por acciones. Esta sociedad tiene 2 tipos de socios: los socios comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital, es decir, el dinero, la cantidad, se representa por acciones o por lo que misma están obligados a responsabilidad. Y el socio comanditario, pues más que nada, pues queda obligado solidariamente contra los terceros de cada empresa de la que no haya parte tenida alguna. Cabe decir que en este tipo de sociedad no establece un mínimo de capital
y las reservas representan aproximadamente entre el 5 a 10% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo, ya que son de máximo limitado. Bueno, lo que vemos más en este parcial, o lo que podemos hacer más hincapié en toda la sociedad, son las sociedades anónimas. Estas sociedades más que nada existen bajo una denominación o que solamente los socios se obligan a limitarse a los pagos de sus acciones. Más que nada ellos sí tienen un mínimo de capital, lo cual es de 50,000 pesos. Las representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% de capital. O sea, el fijo existe como mínimo de socios y su duración puede ser de un año a 10. La siguiente sociedad de la que vamos a hablar son las sociedades corporativas. Estas sociedades más que nada ofrecen más de rendimiento por el trabajo que hacen o por consumo. Todos los socios pertenecientes a este tipo de cosas, pertenecientes a la parte trabajadora, más que nada su responsabilidad se limita hasta su monto de aportaciones. Esto quiere decir que se limita hasta sus aportaciones en forma económica o dependiendo de lo incentivo, pero puede también suplementada, y la parte suplementada, por lo que los socios más que nada responden a la cantidad determinada del acta constitutivo que establece en estas sociedades, ¿no? Que es muy importante. Más que nada no se establece un tipo de capital social, sin embargo debe ser variable. El fondo de reservas, que es lo que más importante, varía entre un 10% a un 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. La siguiente que vamos a hablar va a ser la sociedad de comandita simple. Esta sociedad más que nada se compone de uno o varios socios dependiendo de comanditados, lo que responde más que nada de manera subsidiaria y limitada y solidariamente de sus bienes sociales. Bueno, las características de las sociedades mercantiles de las que acabo de mencionarles son más entre colectivos con un interés o propósito en común. Una de ellas más que nada tiene el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos y comerciales, lo cual los diferencian de las sociedades civiles. Comparten la contribución de las pérdidas por riesgo de los negocios, todos los socios, y necesita que cada socio aporte la contribución patrimonial, ya sea en capital, bien o servicio o personal. Requieren no solamente eso, una transacción comercial de compra-venta. Bueno, por penúltimo tema hablaremos de los elementos y conceptos fundamentales para los contratos de las sociedades. Para quienes no sepan qué es un contrato en sociedad, este contrato es un documento de escritura pública en el cual firman dos o más personas físicas o jurídicas, hablando, en las cuales se comprometen a realizar aportes de dinero, de personal o de equipo, con el único propósito de poder repartirse las ganancias que se obtienen a través de esa actividad, ¿no? Bajo la ley existen varios artículos de este tipo de sociedades, en el cual destacan el artículo 125, que es más que nos habla del incumplimiento de la entrega de aportes de arbitrario o recurso en la estipulación, que es cuando el aporte no se haga en la forma o épocas de convenida, la sociedad empleará los arbitrarios de intervención estipulada por el contrato. Además, establece el artículo 98 que nos trata más que nada las personas jurídicas distintas, en el cual el contrato de esta sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte de dinero o de equipo o de personas. Más que nada esto nos habla. Bueno, el último tema que vamos a hablar son las sociedades irregulares y sus efectos jurídicos. Bueno, en este tema, para quienes no sepan qué es una sociedad irregular, nos referimos
que son esas sociedades que tienen un acto de constitución que no hubiesen hecho constar en una escritura pública o en ese documento especial, cumpliendo con esa formalidad que se escribe en el registro público del comercio. Bueno, tiene varios efectos, tiene efectos tanto internos como externos. Los efectos son los internos son referentes a los socios y la responsabilidad de los representantes. En esto se lleva a cabo en el artículo 2 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, que se llama las relaciones internas de las sociedades irregulares. Se rigen por el contrato social respectivo y, en su defecto, por las disposiciones generales, por las especiales de la ley según la sociedad que se trate. Y la responsabilidad de los representantes, pues más que nada son nomás así como pues que no pagan sus aportaciones y que sí. Entre los efectos, las sociedades, de este tipo de sociedades, las sociedades irregulares, pero en efectos tanto internamente como internamente con los terceros, personas, incluso con representantes mandatarios o personas célebres de actos jurídicos nombran a estas sociedades, cuentan con una responsabilidad más amplia. Entonces, eso es que más que nada es por el precepto 18 del Código del Comercio, que señala que en el registro público de comercio se inscriben actos mercantiles, así como los que están relacionados con los comerciantes que conforman la legislación que requieran. Porque según el artículo 26 del Código del Comercio, la falta del registro de estas sociedades son obligatorias, porque no podrán perjudicarlos, podrán aprovechar de que resulte favorable. Bueno, pues es todo por hoy. Este es más que nada un breve video, un breve introducción a todos estos temas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima vez.